Una parte rusa. Una parte nazi, güey. Una parte japonesa y una parte rusa inglesa. Aliada. No, y inglesa. Y hasta una rusa. Ahí medio pues sí, aliada. disminuida. Como la Francia de Vicky. Ajá. Sí, o sea, está raro que Hitler veía inferior a los eslavos judíos, que están súper güeros. Cada 10 hijos, una mamá rusa le daban una lana, que era equivalente como a, no sé, güey, $8,000. Y güey, a mi mamá se lo hubieran dado. Cada 10 hijos. Mi mamá hubiera llegado. Señora. Un saludo. Se cree que más de 1 millón de personas acudieron a la bienvenida que se le dio a Rudolf Hess en el estadio de Nuremberg la tarde del 22 de mayo de 1941. La multitud aclamó sonoramente al lugarteniente del Führer que, renqueando por su reciente lesión en el pie, subió al templete en el que lo esperaban la plana mayor nazi encabezados por Hitler. En su discurso de introducción, Hitler agradeció a Hess su osado viaje a Inglaterra y la consecución de la paz con los británicos, con lo que dijo: nos dividiremos el mundo entre las dos naciones blancas más desarrolladas. El dirigente alemán también señaló que el solitario viaje de Hess era el triunfo máximo de la voluntad y que demostraba al mundo que la Alemania nazi era una nación que buscaba la paz y que solamente se defendía de sus atacantes, los judíos y el comunismo. Hess, visiblemente cansado, agradeció las palabras del Führer y dijo a la multitud que el viaje había sido planeado entre los dos. También agradeció al primer ministro británico la apertura al diálogo y dijo que Inglaterra y Alemania son dos naciones que pueden aprender mucho de su historia en esta nueva etapa. Entre la multitud presente en el estadio destacaban decenas de camarógrafos a las órdenes de Leni Riefenstahl, que prepara un documental sobre Hess que se titulará El triunfo del individuo. Además, Hess anunció que en las próximas semanas Churchill visitará Berlín para firmar el tratado relativo a la división que se hará entre las dos naciones del continente africano, e instó a la multitud a darle un recibimiento apoteósico. Poco se sabe aún de los detalles del viaje solitario de Hess a Inglaterra, pero se menciona que lo hizo el pasado 10 de mayo en un avión militar que él mismo piloteó hasta la isla. El 15 de mayo fue fotografiado en Londres, entrando furtivamente el número 10 de Downing Street, y para el 18 de mayo Winston Churchill decretó por radio un alto al fuego en las acciones militares contra Alemania con efecto inmediato. El mismo día, Alemania decretó también un alto al fuego y comenzaron a retirar sus tropas de Egipto. Alemania liberó de forma inmediata a más de 35,000 prisioneros ingleses que fueron capturados en Dunkerque. También se dice que Alemania pagará una alta cantidad monetaria a Inglaterra por daños contra instalaciones civiles en Londres y otras ciudades británicas como parte del acuerdo. Se rumora que durante su estancia en Londres, Hess y Churchill sostuvieron una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, instándolo a permanecer neutral y asegurando que apaciguarán al emperador Hirohito y ofreciéndole quedarse con toda América. El anuncio británico-alemán cayó como balde de agua fría entre la resistencia francesa y, sobre todo, entre el alto mando soviético, que convocó a reuniones de emergencia e inició la leva de más de 3 millones de ciudadanos en capacidad de tomar las armas. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Pues muy bien, hola amigos, bienvenidos a este episodio número 17 del que amamos su inocencia y los errores que va a haber en este episodio, porque son muchos. Va a haber muchos. Este episodio 17, el número 7 de la segunda temporada de Tiempos Imposibles, y otra vez estamos otro jueves aquí, pues muy contento de estar sobre todo con ustedes platicando de algo que no hemos hablado y que es un tema muy solicitado, muy taquillero, que se han hecho muchas ucronías ya de él. Hay series, hay películas, hay libros, hay obras de teatro, hay lo que se puede imaginar de la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial. Los nazis y toda esta cosa que... Todo lo que pasó ahí, que pasaron muchas cosas. Que todavía es muy cercano, ¿no? No ha pasado ni un siglo. Y hay mucha imagen, mucho registro, mucha historia. Pues ya como periódicos, ¿no? O sea, ya hay tanto como la modernidad ahí. Filmaciones, ¿no? Son fotografías. Hay un montón de fotografías de Rudolf Hess, güey, ¿no? Y esta cosa que, no sé si se acuerdan a los que vieron o leyeron Contacto de Carl Sagan o la película, que la primer transmisión televisiva que pudo haber llegado al espacio es la de la inauguración de las Olimpiadas del 36. ¿Berlín? En Berlín. 36 tal vez o un poco antes. Ahorita te digo. Sí. Pero que es la primera transmisión que pudo haber llegado al espacio y entonces es la que los extraterrestres nos mandan de regreso como señal de que ya nos estaban Berlín viendo. 36. Entonces imagínate cómo reciben esta transmisión de los aliens y lo primero que ven es a Hitler ahí, como Qué agradable sujeto. Sí, como ¿por qué los qué curioso su bigote a Hitler? Pero ¿cómo ven esto? ¿Qué piensan de abordar ahora sí la Segunda Guerra Mundial? Yo pienso que este episodio es muy interesante y creo que un evento tan paradigmático, tan influyente en la historia actual tuvo como muchos momentos también que pudieron haberle dado la vuelta al desenlace, ¿no? Entonces es como, eran decisiones, ahora las vemos ya con mucha distancia, ¿no? Pero no me imagino estar ahí, ¿no? Y que una cosa, yo a veces pienso, ¿qué pasa si Churchill le hubiera dado un ataque al corazón y se pierde? O Roosevelt, que estaba que ya también está enfermo. Y fallece antes de terminar la Guerra del Pacífico. Sí, yo pienso que es un evento que tiene la fascinación para los que nos gusta la historia de tener un montón de posibilidades, un montón de aristas. Fueron muchas cosas muy importantes sucediendo en los mismos años en diferentes partes del mundo, todo involucrado ahí. La Unión Soviética ahí metido, pues yo creo que vamos a hablar de todo esto. Italia sumándose, siendo un lastre a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la resistencia Japón. francesa, lo que dices de la... qué fuerte. Ahora que hablan de todas estas posibilidades que seguro vamos a explorar en algún otro episodio, y ahora que hace semanas que se estrenó Oppenheimer, o sea, este tema del desarrollo que llevaban ellos de la tecnología atómica mucho más avanzado que cualquier otro país. O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si los nazis desarrollan la bomba, etcétera, etcétera? Pues la Segunda Guerra Mundial nos da para mucho y vamos a abordarla en este episodio, y los invitamos a que se queden con nosotros, a que lo escuchan, lo vean, y también a que se suscriban en YouTube, que nos sigan en las plataformas, que entren a tiemposimposibles.com a leer lo que escribimos ahí como esta ucronía. Y pues les damos la bienvenida de nuevo al episodio 17. Yo soy Carlos Michel. Yo soy Tiempo Detenido. Y yo soy Pablo Hernández Mares. Y no se olviden que no somos expertos en historia, nos vamos a equivocar, pero somos un grupo de amigos que les encanta charlar sobre historia, posibilidades, ucronías. Entonces, para allá vamos, a entrar a este terreno fértil de ucronías. Pero antes, ¿qué saben ustedes de Rudolf Hess? ¿Qué saben sobre este personaje medio oscuro de la época nazi? Pues yo lo que sé de él son algunas cosas importantes, como que algunas amistades te pueden llevar a hacer cosas terribles, ¿no? Es curioso cómo los humanos tenemos un grupo cercano de amigos, así seas Adolfo Hitler, ¿no? Fue alguien muy cercano a Hitler, muy cercano a Hitler. De hecho, por ahí se dice lugarteniente del Führer. Sí. Muy cercano. Lugarteniente del Führer, ¿no? Era más joven. Y pues es alguien que durante toda su juventud pues fue cercano a Hitler hasta que no.
¿no? Hasta que no. Pero, pues o sea, fue alguien que quiso cambiar el rumbo de la guerra, ¿no? Y en tu cronía, pues sí lo cambió. Sí lo cambia. ¿Conocías este viaje a Inglaterra? Algo había visto. A mí me gustó mucho esta serie que hay ahí, que colorearon todos estos archivos en blanco y negro. Y son estos episodios, ¿no? Y los bombardeos en Londres, esos momentos, híjole, realmente es algo terrible, pues, ¿no? Y a punto de cambiar la historia, como lo planteas. Así que me gusta mucho. Les voy a platicar un poquito como de algunas cosas particulares sobre Rudolf Hess, que sí hizo ese viaje solitario en avión piloteando un Messerschmitt en 1941, pero todo fue un rumbo súper diferente. Oye, pero yo creo que, no sé si lo traes ahí, a lo mejor vale la pena dar un poco de contexto de lo que estaba pasando en la guerra en ese momento. ¿No? Sí. Sí. Sí, ahí, para toda la banda que quiere saber por qué este cabrón hizo ese viaje. ¿Qué fue lo que hizo en ese momento, no? Muy, muy rápidamente, él nace en Alejandría, Egipto. Sí, y Egipto en ese momento era Imperio Otomano, güey. No, estaba ya bajo ocupación inglesa. Cuando nace Hess, ya estaba bajo ocupación inglesa. Bueno. Había sido antiguo Imperio Otomano, pero en ese momento ya estaba ocupado por Inglaterra. ¿Sí? Y era de familia alemana que vivían y comerciaban allá. Órale, yo Egipto. pensé que todavía era Imperio Otomano. Ya para ese entonces no. Él participa en la Primera Guerra Mundial, donde es herido 2 veces. Y para final de la Primera Guerra obtiene adiestramiento de piloto. De piloto de aviones militares, pero nunca ve acción porque se termina la Primera Guerra. Entonces solo obtiene ese adiestramiento, aprende a volar, y esto le sirvió años después. Era un piloto, digamos, en plan recreativo constantemente y tenía pues todos los aviones que quisiera a su disposición durante la Alemania nazi, y después le sirvió para hacer este viaje solitario. Durante la República de Weimar, que no sé si se acuerdan de este periodo entre las guerras de escasez en Alemania, de crisis económica muy fuerte, él empieza a ingresar a grupos antisemitas y ahí es donde conoce a un personaje muy importante que también fue, además de Hitler, un vínculo muy importante con él, que fue Karl Haushofer, que fue el creador del concepto del espacio vital. De, a ver, Alemania necesita espacio vital y sobre todo tiene que ser hacia Oriente, hacia donde tenemos que expandirnos. Claro. Y además Haushofer era también como un místico, como tenía temas de ocultismo y que se los pegó también a Rudolf Hess. Y ¿no? Que era como su mentor, ¿no? Sí, fue una figura fue su maestro más grande de edad, con experiencia, o sea, alguien que admiró mucho, ¿no? Es que de hecho fue su maestro cuando él estudia en la universidad. Entonces a partir de ahí lo empieza como un pupilo. Y le vio potencial le vio ahí de ser un maldito. Él conoce a Hitler dando un discurso del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en SDAP, y se inscribe al partido y es el miembro número 16 del partido, de los primeros. Como seguidores. Los escuchas que tenemos. Algún día tendremos el 17 como este episodio. Él participa también en el golpe de estado que da Hitler en el 23, en el que se llama el Putsch de la cervecería, porque sucede como en una cervecería en Múnich. Sí. Y es condenado a prisión junto con Hitler. Claro. Como compañeros de celda, Hitler le dicta. Ya sé por qué eran tan unidos. Sí, pues ¿qué más hacía? Hay que extrañar, se extraña uno. Se le cae el jabón y en tiempos de guerra. Sí, en tiempos de prisión. En la prisión, Hitler le dicta a Rudolf Hess su libro Mein Kampf, Mi lucha. Mi lucha. Que es el que Mi verdad. lo escribe. Después, cuando Hitler posteriormente fue su monje escribano. Fue su monje copista. y su aprendiz como los griegos. Hitler hizo las cosas del aprendiz. Sí. Hitler era un poco más grande de edad, ¿no? Que Hess, como pero unos 5 o 6 años. No demasiado más grande. Luego,
Posteriormente Hitler es nombrado canciller y Hess pasa a ser lugarteniente del Führer. Ahora, aquí es cuando comienza el tema de la Segunda Guerra Mundial, que no nos daría la vida para hablar. Dato curioso de la vida de Hess y de Hitler, o sea, de la estrechez de su relación. Hitler fue testigo de boda de Hess. Órale. Sí, y uno de los hijos de Hess se llamaba Wolf por un apodo que tenía Hitler. Entonces eran así compadres. Pues, sí, eran compadres, tal cual. Compadre, véngase, venga acá a mi gobierno. Pues como funciona un poco aquí. Vamos a reventar el mundo. Sí. Jalo. Vamos a Pinky Cerebro. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces no tenemos tiempo para hablar de la Segunda Guerra Mundial, de cómo fue, de las razones. Es muy sabido, pero conforme los esfuerzos bélicos de Alemania aumentan, Rudolf Hess, que no era militar, que no era general, se ve desplazado un poco de los asuntos que le importaban a Hitler, ¿sí? Por otros generales. Por Göring. Y sobre todo, quien fue su asistente lo sobrepasa en cercanía con Hitler, que es Martin Bormann. Lo sobrepasa, se ve un poco relegado. Ya Hitler como que no lo pela tanto. Nombra como sucesora a Göring, que él debió de haber sido el sucesor. Claro. Hay temas ahí. Sí, pero o sea, Hess era el segundo al mando, ¿no? Él era, y después lo van desplazando. Que ahí si me das oportunidad de dar un poco de contexto de la guerra, como para que la gente entienda lo de 1941. Normalmente cuando se analiza la Segunda Guerra Mundial se ve como en dos etapas, ¿no? De 1939 al 41, que son los primeros años, y esa es la ofensiva nazi, la ofensiva alemana. Y del 41 al 45 es la contraofensiva aliada. Entonces, digamos que la primera etapa de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, es cuando Alemania está en plenitud, ¿no? Expandiéndose con gran fuerza, con gran poder. Y del 42 para adelante es cuando se empieza a retraer y a tener esta contraofensiva bastante fuerte de los aliados. Eso es clave en el viaje que hace Rudolf Hess a Inglaterra. Porque para el 41 Alemania ya había dominado todo lo que podía dominar de Europa hacia el occidente, ¿no? Francia ya había agarrado Francia, todo hacia abajo. España estaba neutral, pero aliado, con un gobierno ahí aliado, etcétera, etcétera. Y los altos mandos nazis ya estaban planeando la Operación Barbarroja, que era pésima operación para Alemania. Que era la ruptura, además del pacto que tenían, del pacto Molotov-Ribbentrop, que tenían con Stalin, y atacarlos con todo. Sí, es decir, también para los amigos que no tienen ese contexto. Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión. O sea, ellos no se podían atacar y estaban contentos con eso, ¿no? Hitler, pues, no lo respetó. No lo iba a respetar. La teoría del espacio vital decía que tenían que ir para allá, la de Haushofer. Entonces, pero había varios altos mandos nazis, entre ellos Rudolf Hess, que veían la realidad y que decían, no podemos sostener una guerra en dos frentes. Y esto va a ser catastrófico para los planes de Alemania, como terminó siéndolo. Ajá. ¿Sí? Entonces, tenía razón. El intento que hace, o el intento que quiere hacer Rudolf Hess, es viajar en solitario a Inglaterra, contactar a un personaje que es el duque de Hamilton, que piensan que podría ser un mediador entre Churchill y Hitler, y decirle, hey, firmemos la paz. Yo sé que Alemania va a atacar a la Unión Soviética, entonces por acá ya no queremos pedos, ya no queremos problemas aquí, arreglémonos, y Alemania se concentra en la Operación Barbarroja. Que como dato curioso, el duque de Hamilton se llamaba Douglas Hamilton y era duque de Hamilton. O sea, tenía dos Douglas y dos Hamilton. Era duque de Douglas y de Hamilton. Conde de Hamilton y duque de Hamilton y conde de Douglas.
La realidad de la historia de Rudolf Hess es que Churchill no lo pela. Sí, o sea, llega, agarra un avión, ¿no? Agarra un avión. En Alemania. A espaldas del Führer, ¿no? Esto no le dice a... Hay teorías de que no, ¿eh? De que sí fue acordado. Como que la historia más sabida o la más aceptada es que fue a espaldas del Führer, porque además le deja una carta, se supone, y cuando el Führer se entera, lo primero que teme Hitler es un golpe de Estado en su contra. O sea, dice, esto está muy raro, que este güey se haya ido y no sé qué, hay un golpe de Estado. Y luego tiene también un miedo hacia sus aliados. Tan es así que manda a uno de los altos mandos nazis a hablar con Mussolini. Es decirle, a ver, este pedo fue este loquito solo, Y anuncia, ¿no? Como que él tiene... Y lo anuncia como, a ver, este güey está loco. Y loco lo que por... haga no va a tener loco efecto. por mí. Y loco por sus heridas en la Primera Guerra Mundial. Y además inician una cacería de brujos ocultistas y todo esto, que era como el círculo ahí cercano de Hess. Okay. Y dicen esto se deslinda se de deslinda Hess. Totalmente. Y el pendejo Hess en Inglaterra. En la torre de Londres. Aterrizó en Escocia, ¿no? Aterriza en Escocia. Además. Pues es que sí, o sea, lo detectaban y pues lo tumban, ¿no? O No. sea, decir, ¿o qué onda? ¿Cómo le hizo? Logró llegar. volando a baja altura, logra llegar, lo detectan de repente, lo persiguen y logra escapar. Se avienta en paracaídas, el avión se estrella. Eso pasó. Eso pasó. Wow. Y esa queda es la realidad. Y queda bastante cerca de donde quería llegar. Lo detiene un granjero. Vámonos. Avisa. Habla a la policía, lo detienen y dice, primero se identifica con un nombre falso y dice, soy Juan Pérez y traigo un mensaje para el duque Hamilton. Ok. El duque Hamilton va, lo ve y ya dice quién es y como, no sé, ver, y güey. comunican y Churchill, pues enciérranlo. Hay un dato curioso ahí también que leí un poco de Hess, que dicen que se fue al viaje sin llevar ninguna muda de ropa. O sea, él creía que iba a llegar y que iba a decir, soy Rudolf Hess. Y van a decir, pásele a Savile Row, ahí con el sastre. Ahorita lo vestimos, aquí están unos calzones nuevos. Nada le dieron. Y Churchill nunca lo vio, ¿no? Churchill no lo peló, lo mandó a encerrar primero en la Torre de Londres y luego en una mansión ahí en el campo con 150 soldados ahí custodiándolo. Se intentó suicidar una vez, aventándose ahí del balcón y nomás se rompió la pata, hizo ahí un cagadero. Sí. Y pues la guerra siguió el curso que conocemos. Lo mandaron... Pero a ver, no has dicho a qué fue, güey. Pues a buscar la paz con Churchill. Su idea es justo esto de lo que hablaba. No podemos tener dos frentes, entonces tenemos que arreglarnos con Inglaterra. Claro. Y que además él sabía que en cualquier escenario Hitler veía con mejores ojos a Inglaterra que a cualquier otra de las naciones orientales o eslavas que eran consideradas inferiores. Claro. No, los eslavos eran considerados inferiores. Por eso, Inglaterra lo Inglaterra era... Sí, era un imperio. Era un imperio. Y la cosa era como, hey, la cosa en la vida real era, dejamos que Inglaterra conserve su imperio y nosotros, pues por nuestro lado... Y hacemos el nuestro cagadero. Entonces, a ver, Hitler dijo, ya le estoy partiendo su madre a Francia, ya voy contra Inglaterra. Los bombardeo intensamente y ahora sí voy a atacar a la Unión Soviética. Exacto. Y este güey dice, no la vamos a armar. No la vamos a armar, la vamos inclusive la vamos a desarmar. Sí, ¿no? Y nadie me hace caso. Agarro a espaldas del Führer un avión, voy y digo que vengo a firmar la paz con Inglaterra y me lo va a celebrar y voy a llegar a un estadio, me van a aplaudir. Me van a aplaudir y voy a ser un héroe. Claro. Cosa que no sucedió. Terminó encerrado, termina la guerra, lo mandan a Nuremberg a ser enjuiciado. A los juicios de Nuremberg. A los juicios de Nuremberg. Es uno de los que no es condenado a muerte, como muchos otros. Es uno de los que no se suicida, como muchos otros después de su como sentencia. Hitler, para empezar, ¿no? Sí. Porque a él no lo condenaron, ni lo juzgaron, ni lo alcanzaron a agarrar, pero se suicidó. Es uno de los que no se van tampoco a Argentina, como algunos que se fueron como Eichmann o... Oye, que dato curioso, que esto lo sé.
ahorita que dijiste Argentina, cuando los nazis entran a Francia, ocupan París, entran con una marcha argentina de guerra. Eso no sabía. con un tango. No, es una marcha de guerra que se llama algo de Lázaro. No me acuerdo bien el nombre, pero cuando entran triunfales a París es con una marcha argentina. Es que en ese momento, o sea, Deja ver cómo Hitler estaba muy, o sea, creía que sí le iba a hacer, porque Creía lo de que Francia sí, y la toda esa verdad. ocupación fue rapidísima, o sea, el Blitzkrieg, ¿no? O Sí, sea, la la guerra rápida. relámpago, ¿no? Y entonces dijo, vamos, ahorita es cuando Pero hay una cosa bien curiosa de la guerra O sea, relámpago que pudo haber sido. esa rapidez de la guerra relámpago se dio con muy buenas condiciones en terrenos muy cortos, como en Países Bajos, como en Bélgica, como en Claro, Francia, claro. etcétera, porque era muy fácil sostener las cadenas de suministro del frente hacia atrás. Pero lo que pasó en Rusia fue que avientas la guerra relámpago Sí. y en un día se avientan 500, 600 kilómetros y mantén esa cadena de suministro. Y sobre todo con la política que tuvo Stalin en ese entonces, que era tierra quemada, Sí, era también. todo lo que yo me retire, chingó a su madre todo. Pues bueno. Lo voy a quemar, lo voy a... Claro, Entonces Sí. era muy difícil mantener ese frente, claro. que era complicadísimo. Y además el ejército soviético no era cualquier Y lo- ejército, no. no era Polonia, güey, no era... O Sí, sea, sí, sí. tampoco... Es que Alemania era un ejército impresionantemente fuerte en ese Sí. momento. Pero la Unión Soviética no era menor. Güey. O Pero sea, además era un ejército, tenía una fuente inagotable de hombres que mandaba al frente. Inagotable. Y había una ideología también muy fuerte, pues, Sí. ¿no? O sea, el comunismo y el socialismo y Que la además... patria, ¿no? Y luego... el hombre. Sí. Hace algunos episodios que hablábamos de la Unión Soviética y todo esto, gran parte de sus primeros éxitos, por ejemplo, en Ucrania y en ciertas de estas repúblicas, fue porque muchos dijeron como, pues no, o sea, a mí estos rusos llegaron y me invadieron, es más, chinguen a su madre, pásenle los nazis. Por ejemplo, en Ucrania. Y que, Claro. y que está directamente relacionado con lo que pasa ahorita Claro. en el conflicto con Ucrania y lo que dicen que Ucrania es una nación nazi. Claro. Porque hay esa Apoyó, historia. ¿no? Claro. Apoyó en cierto modo bueno, Alemania. no toda la nación, pero hubo algunos sectores que apoyaron a Alemania. Claro. La marcha esa argentina es la marcha de San Lorenzo. historia. La marcha de San Lorenzo. Con esa entraron los nazis a París. Bueno, a Hess entonces lo condenan a cadena perpetua y es condenado junto con otros jerarcas nazis en la prisión de Spandau. Y como dato curioso, él fue el último prisionero nazi, el último nazi en prisión. O sea, el último vivo. Duró en prisión, el último vivo, duró en prisión desde el 45, 46 de los juicios de Nuremberg hasta el 87. Ya estábamos vivos nosotros. Y ya estaba ya estaba viejito, ya Mega viejito, ¿no? tantos Sus años, 90 no y sé. tantos años. Déjate Y, digo. y él muere, se suicida en prisión. Rudolf, bueno, dicen Lo que logra. se suicida, ¿no? Dicen que se suicida. Que lo suicidaron, también dicen. Nació en el 94, 1894, o sea que tenía 93 años 93 cuando se muere. Alejandría, ¿no? Sí. Ahí entonces, lo que pasa con él es que esta prisión de Spandau estaba controlada por las 4 naciones que controlaban, por ejemplo, los sectores de Berlín, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Hess y su familia habían hecho numerosas peticiones de oye, pues ya pagó por sus crímenes, como pasó con muchos nazis, que a muchos ya los fueron Los liberando soltaron, ¿no? y se fueron reintegrando en la sociedad y todo esto. A gusto. Y la Unión Soviética nunca quiso que se liberara a Rudolf Hess. Siempre tenían que estar de acuerdo las 4 naciones. pues que- Entonces la Unión Soviética dijo no, por este estigma que tenían contra él, por decir, él quiso hacer Él- la paz con Inglaterra para Pa' que nos chingarnos chingaran a a nosotros. nosotros. Claro, claro. Y ahí terminó su vida, en el 87, bastante contemporáneo. Estuvo a nada de ver la caída del muro, por ejemplo, a 2 años ¿Quién de sabe? ver Ya. la caída del muro. Entonces,
en esta ucronía, básicamente lo que yo quiero plantearles es que sí hubiera tenido éxito la misión de paz de Rudolf Hess y qué consecuencias hubiera podido tener para un montón de cosas que vamos a platicar con todos ustedes. Buenísimo. Pues está muy interesante. Yo creo que esos personajes... Es muy impresionante pensar que un solo hombre tuviera tanta influencia, ¿no? Tanto poder y tanta... O sea, si este tipo hubiera tenido un éxito, hubiera cambiado completamente el panorama del mundo, ¿no? Quién sabe cómo se hubiera organizado, pero lo que es un hecho, y yo creo que lo vamos a hablar, es que, pues, si alguien va y negocia la paz en estas condiciones, la negociación incluye, condiciones. ¿No? Claro. No es como que, oye, ya no nos ataques y ya no te atacamos. Oye, Sí, pero bueno. ya me quemaste media ciudad. Por eso planteaba yo como algunas cosas, ¿no? Una retribución económica de Alemania e Inglaterra por los bombardeos. Claro. O sea, como que en algún momento Churchill le hubiera dicho, sí, pero págame todo lo que me chingaste. Y además África, pues África no lo vamos a dividir y yo me quedo con Egipto y me quedo con el canal de Suez y me quedo con Y más, ¿no? Y como realmente ahora sí agarrar el mapa y decir, esto va para ti, esto va para mí, lo acordamos, esto va para ti si lo consigues. Sí. Si te lo logras chingar, esto va para ti. Sí. Esto va para mí, esto... Y este planteamiento también de decirle a Estados Unidos, güey, date allá. O sea, aquí ya no te metas, aquí ya date tú. Ahora, para el 41, Estados Unidos todavía no estaba involucrado en la Segunda Guerra. O sea, esto pudo haber sido inclusive antes de que Estados Unidos se metiera y que no se metiera. Sí, justamente por eso le dicen que permaneciera neutral. Y la otra es que Italia yo nunca he entendido muy bien su pinche rol en la Segunda Guerra Mundial porque en realidad eran más estorbo que ayuda para Hitler. O sea... Pues les abren otro frente. Que a eso voy. O sea, Italia, cuando pudo resistir fue porque Hitler mandó gente también para ayudarles. Pero Italia lo que estaba haciendo era irse para África, ¿no? Y no tiene éxito. Y no tenía tienen que ir a ayudarles. Es lo que te digo. O sea, Rommel va para allá y es el que tiene éxito. Rommel Pacheco. Rommel... Gran clavadista. No, lo que pienso es, Italia quería, como no, pues Alemania tenía muy claro la conquista de Europa y demás, y de la Unión Soviética, pues Italia lo que hizo fue abrir un frente en África, que con esta negociación ucrónica, pues es Francia, Alemania e Inglaterra como que le dirían a Italia, ¿no? Como, bueno, ya no te necesitamos, de hecho te vamos a conquistar. ¿No? Bueno, pero es que esta idea que coincide con la posición de Inglaterra como imperio, creo que era lo que mantenía a Hitler interesado en Alemania, como una idea de, de Italia, ¿no? Ya. O sea, de decir, es que fue un gran imperio, ¿no? O sea, yo lo respeto un poco por haber sido Roma. Ese imperio. ¿no? O sea... Porque sí, en ese momento estaban divididos y había mucho conflicto. Sí, o sea, en realidad no aportaron mucho, No aportaban más, pero... Y si lo ves, pues no son tan blancos, por decirlo racialmente. Pero ¿no? Es pero más... Además, más latino. Más latino, más mediterráneo. El ¿no? primer fascismo es el fascismo italiano. Claro. Y, por ejemplo, el Poch de cervecería de Hitler en el 23 está inspirado en algo que sucedió antes en Italia, que fue la marcha sobre Roma de Mussolini. Entonces, gran parte de las ideas que recibía Hitler las empezaba a ver en este Mussolini, que era como, ay, güey, pues es también como una especie de mentor, como sí se puede hacer esto. Y muchas cosas le fue copiando. Esto de las camisas pardas y las camisas negras, claro. Todo este rollo. Y pues sí, era no sé que ese también, yo me imagino que fue un error de Alemania, güey. O sea, el haber sumado a Italia a su lucha porque nomás lo hizo desviar. Pero es que era también como yo lo pensaba con Japón, ¿no? O sea, es como de, a ver, es que no me queda claro, pues, ¿no? O sea, si la idea de Alemania era racial, ¿no? Porque es teutónico, pues Japón es como... ¿Estás diciendo que son inferiores? Pues yo pensaría eso, güey, ¿no? Sí, o sea, está raro que Hitler veía inferior
A los eslavos judíos, que están súper güeros. Los Exacto. eslavos. O sea, no me Pero me Japón cuadraba. sí. Yo creo que Japón era una cosa que se... Era circunstancial. Ajá. Era como- Y que ni se metían, ni los tuvo que ayudar, o sea, como que fue... Pues entonces que Japón se encargue de allá en su onda, mientras yo sigo avanzando. Mientras yo Occidente. hago acá mi cagadero. A esta parte de Italia, Churchill le llamaba el bajo vientre del Führer. Porque él decía que era justamente donde se debía atacar. Ah, ya, claro. Sí. Y que sí. Y que fue lo que se atacó por Sicilia. Sí. Ajá. Y que hay una historia bien curiosa. La de la carne picada. La de la carne Buenísima picada, güey. historia, buenísima ¿La tienes? historia. o- No, pero, o sea, me la sé A de ver. memoria, pero... Fue una trampa Ajá. que le pusieron a Hitler y pues a sus nazis para poder entrar por Sicilia, güey. Ok. Entonces lo que hicieron, y corrígeme porque Sí, yo sí, me sí. la tengo no, hace mucho que no veo esto, pero lo que hicieron fue tirar un cadáver simulando que era un general. Que En España. Hicieron ahora una película. España, ¿no? ¿no? Hay Sí. una No película sé ahora. si hay Sí, película. yo acabo de ver eso. Está en Netflix. Ah, ¿sí? Sí. Pues bueno, órale. tiraron un cadáver simulando que era un general de alto rango nazi con un maletín. Un oficial Y que tenía- un de los oficial. que llevan comunicaciones Exacto. de top secret. Ya. Un oficial que trae un maletín. Sí. y el todo maletín eso lo- decía que iban a atacar por Grecia, ¿no? Sí. En Grecia. Claro, era una coartada. Entonces Franco lo encuentra, güey. Bueno, la gente de Franco, me imaginé a Franco ahí caminando por la playa. Un maletín. Caminando un día por la playa. Sí. No, lo encuentran, le avisan a Franco y Franco en chinga le avisa a Hitler, va a pasar esto, te van a atacar por Grecia y mueven todas las tropas a Grecia, güey. Y por eso entraron en Es donde Sicilia. Claro. Ya o sea, sí había defensa, pero no la que hubiera Esa habido. historia está como para desarrollarla también en una Ucrania porque es una locura lo que tuvieron que hacer para conseguir el cadáver y que el cadáver fuera correspondiente a su causa de muerte con un ahogamiento, con la edad correcta, con Y además en la historia lo llenan de detalles al cadáver, como un par de boletos para el teatro y Sí. no sé qué, hay una carta para una morrita y... Sí, para que fuera creíble. Y sí se la comieron toda, güey. Sí, y se llama carne picada porque los ingleses empiezan a protestar muy fuertemente contra las autoridades españolas porque les devuelvan el cuerpo y las pertenencias de este güey. Y cuando les devuelven las pertenencias se dan cuenta que el sobre había sido abierto. A pesar de que lo cerraron muy cuidadosamente y todo, se dan cuenta que el sobre que lo abrieron y entonces mandan un telegrama y donde le dicen a Churchill, they swallowed the mice meat. Se tragaron la carne picada. Y ya pues se mueven las tropas y todo. Pero bueno, le llamaban el bajo vientre del Führer a Italia. Y están estas historias de que cuando los aliados llegan a Sicilia e Italia, pues ya los militares italianos era como, güey, ya dale, güey. Y los alemanes eran los que sí estaban combatiendo ahí muy fieramente en Italia. Y los italianos... Pues lo que te digo, Italia ni ayudó, güey. O sea, al contrario. Qué bueno, pues, pero lo que me refiero es, si yo fuera Hitler y luego ves que nomás te están consumiendo recursos y no te están ayudando en nada, Claro. es como, puta madre, ¿para qué invite a estos compas, güey? ¿No? El arma del engaño. ¿Es la ¿El película? engaño? Sí, es sobre eso. ¿Y es en Netflix? Sí. Ah, la voy a ver. Sí, hay sí, que sí. verla, hay que Ah, verla. la voy a ver. Sí, es eso. Esa historia está muy Un rotundo padre. éxito mundial. Esta hazaña de espionaje para engañar a Hitler supera la ficción. Sí. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Bueno, mi pregunta para ustedes es, ¿se han puesto a pensar qué hubiera sido si hay una paz entre Inglaterra y Alemania Pues, a ver, en el 41? supongamos que se logra esa paz y entonces sí, se detiene ese frente y ahora sí, se arma bien la operación contra Rusia y se evita el invierno ese que les llegó y que los atascó y
que los paró totalmente y que ayudó a Rusia, que sí estaba pues adaptada a esos fríos terribles. Y además estaban acorazados en Moscú, ¿no? Y bueno, supongamos que incluso, no sé, pues por ahí, pues Inglaterra o Gran Bretaña se alía de Alemania y le ayuda incluso, y entonces abre un frente o los apoya ya con soldados, qué sé yo, y triunfa, o sea, cae la Unión Soviética. Esa es una de las preguntas que traigo. Pues, ¿La Unión eso Soviética hubiera cambiado? ¿Hubiera sobrevivido o no? A ver, yo creo que en un escenario sí y en otro no. En el escenario que no es que firman en el escenario que sí hubiera sobrevivido, es firman la paz con Inglaterra, pero Inglaterra no se mete en ese pleito. Y aún así pierde Alemania. Yo creo que aún así pierde Alemania, porque Alemania el problema también era que no solo que no tenía los hombres suficientes, porque a lo mejor ahí hubiera tenido más hombres. El problema era que se tardaron más de lo que creyeron en poder entrar a Moscú. Y además tenían más frentes abiertos. Estaban en Stalingrado, y el invierno los chingó. O sea, en realidad, lo que hizo la Unión Soviética fue aguantar, y el invierno los chingó porque ya no podían, lo que decía hace rato, proveer el sustento para seguir ahí. Yo creo que si Inglaterra no se mete, la Unión Soviética con su invierno fatídico los hubiera que hay chingado, también ¿no? hay unas teorías que dicen, teorías militares que dicen que fue un error ir a Moscú. Uh-huh. O sea, sí tiene un valor estratégico y propagandístico, ideológico, lo que sea, pero que lo que tenían que haber hecho era darle para el Cáucaso, agarrar todas las regiones de grano y petrolíferas. Y petrolíferas. Y ahí fortificarse que sí para tenían, luego irse. Justo sí tenían un frente ahí, Sí, pero no era todo. Allá. No, Ahora, se fueron para todos lados. Una cosa interesante y que explica, yo creo que en cierta parte las decisiones de Hitler, que muchas veces no fueron estratégicas, es que él en su carrera militar solo llegó a ser cabo. Hitler no fue nunca un general de guerra. Y me lo gasearon con gas mostaza, ¿no? Tuvo ahí un tema. Hitler no fue un oficial militar de alto rango nunca, hasta que fue el comandante supremo, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que, pues tú, es como entras a una chamba de becario y luego pues eres pendejón, güey. O sea, no te la sabes bien. Ya que eres el director, el vicepresidente, pues ya pasaste por todo, ya sabes cómo tomar decisión. Hitler resaltó eso. O sea, Hitler era cabo y de repente ya comandaba el mayor ejército del mundo, güey. Entonces, muchas de estas decisiones, pues eso explica un poco por qué decidió a lo pendejo en cosas. Yo creo... No, eso. Y aunque tenía sus generales... Luego no les hacía caso, ¿no? También. Ha de haber sido como el viejito, güey. Ha de haber sido como el licenciado. En muchas cosas. Lo que yo digo y se chingan. Y nadie me puede contradecir, güey. Bueno, y en estas historias de la caída de Berlín, o sea, están estas fantasías que tenía que había otra división acá y manda esta división. Entonces, como, güey, ¿cómo le decimos que esta división ya no existe? Oigan, como me acordé de del episodio pasado que hablábamos de cómo se crean memes y eso de repente de cualquier situación. Gran meme. Maravilla. No sé si han visto los videos de Hitler en YouTube de Hitler se entera que no sé qué. Gran meme. Es impresionante cómo te ríes con eso. Hay uno nuevo de Hitler se entera de que AMLO se entera que las corcholatas de Morena no levantan. Sí, entonces, ¿cómo le decimos que no sé qué? Es que es impresionante cómo esos perfiles inaccesibles y completamente intransigentes a una idea de otro que pudiera ser buena, como a lo mejor la de Rudolf Hess, ¿no? Sí. Que a lo mejor se lo planteó en algún momento y le dijo, oye, mi Führer, va a estar difícil mantener el pleito con Inglaterra por este lado y con la Unión Soviética por el otro. ¿Por qué no apaciguamos? Y le ha de haber dicho, chicas a tu madre. ¿Cómo te ocurrió esa pendejada? El mundo está... O sea, ¿cuántos años tenía Hitler cuando llegó al poder? ¿40? Yo creo que más o menos. Tenía nuestra edad. O sea... un jovenzuelo. Un joven. Por eso digo, o sea, por la juventud también, que tenía. La historia está llena de personas con esos huevotes de hacer las cosas y una vez que te salen, ¿dónde paras? Mira, Hitler nació en el 89.
tenía 40 y... No, si tomó el poder No, en tomó el poder 30, desde antes, en el 30 y... Tenía 41 años. En el 30 tomó el poder. Ujú. Sí, toma el poder. Sí, en el 30. Sí, pues, Y joven. tenía 41 años. O sea, imagínate con 41 años. Lograste conquistar el poder y entonces dices, te haces imparable. Y además con ese haces imparable. respaldo que tenía de Te la haces gente, güey. ¿no? Deja O sea, tu respaldo a la gente. O sea, y hay un momento que dices, pues entonces voy a seguir, o sea, es mi voluntad y es mi fuerza la que logra las cosas. Y entonces voy a quemar el pinche Reichstag y voy a poner un toque de queda y voy a hacer lo que yo quiera. Está muy cabrón ese pedo. Sí. En mi Ucronía hay una clave que yo puse ahí como para ver lo que pasaría con la URSS, que es el apaciguamiento de Hirohito. Entonces decirle como, güey, no ataques a Estados Unidos, no seas pendejo, ataca a la Unión Soviética. claro. Dale por este lado. Y Mira, Y nos la dividimos. allá ¿no? nomás hay campesinos y pastores ahí de ese lado de la Claro. península de Kamchatka. Dale por ahí. Y chinguémonos le abre el frente oriental. el claro. frente allá. Ah, pero no. Ahí van a atacar al pinche van a Pearl atacar al Harbor que pinche le da la Pearl vuelta a la guerra, güey. Ese es el pedo, güey. O sea, ahí Japón decidió darle la vuelta a la guerra mientras Hitler hacía la pendejada de Y invadir que Estados la- Unidos sí pudo también, con una guerra en también. 2 frentes. Pues claro. Que Estados Unidos pudo con guerra en Sí. 2 frentes. No, es que Estados Unidos se agarró y Oye. dijo, se van a A la ver. chinga. Hay una historia ahí que sale en estos episodios de la Segunda Guerra Mundial, a todo color, que está muy buena. Ahora que decían, regreso un poquito a lo de Italia, que habla de cómo lograron, o sea, Churchill estaba por Italia, pero Estados Unidos por Normandía, ¿no? El día D, para atacar. Pero hay una operación que hacen en complicidad con el jefe de la mafia italiana en Nueva York. Ah, sí. Ok. Está bueno Eso no sabía, güey. Está bueno, véanlo por ¿Pero ahí. qué hace? Pues él le ayudan con sus contactos que todavía tiene en Italia para que pueda hacerse una parte del desembarco. O sea, sabotajes y Ah, cosas ahí. sí, ponerse, guerra o sea, y- O sea, la mafia italiana le ayudó a Estados Unidos. Sí, para que algunas tropas órale. y Inglaterra que quería entrar por Italia Ya. pudieran tenerla más fácil, porque pues, la mafia, aunque estaba Mussolini, pues tenía todavía su Sí, control. tenía su Y control. entonces ahí, ok, nosotros, ok. Entonces fue un contacto de un mafioso neoyorquino, eso italiano. no sabía, Sí, güey. Entonces, está bueno. la Unión Soviética, ¿ustedes creen que...? A ver, yo me quedé en la segunda, güey. Si Inglaterra hubiera dicho, va, o sea, paz entre nosotros, pero vamos a darle fuego a estos güeyes, ahí sí creo que no la arma la Que Unión no. Soviética, porque la Unión Soviética fue mucho más poderosa después. Pero ahí sí era un gran ejército y todo, pero Alemania era un ejército más poderoso. Si lo hubiera concentrado todo allá, más Inglaterra, ahí Y una queda. operación rápida y a Moscú y toman y Y traicionan a vámonos. Stalin o alguna cosa así, vámonos. Que Sí. era el enemigo del comunismo, Sí, ¿no? también. Sí. Y también Ahora un poco imagínate, de Inglaterra. si cae la Unión Soviética, ¿qué onda? ¿Quién se la queda? ¿Cómo le hubieran hecho, güey? O sea, sería una Alemania gigantesca, Sí, güey. pero Pues dividida, Ay. tal vez Japón le entra por ahí. es que ahí está el punto. Yo pienso que, por ejemplo, la resistencia francesa. O sea, Hitler también en su desvarío creía que iba a poder ocupar todo eso todo el tiempo durante sus 1000 años, ¿no? Y sin ninguna complicación, pues, ¿no? Que Yo no creo, ¿no? Pues ha de haber sido como un poco, o hubiera sido como El hombre en el castillo, ¿no? Pero en la Unión Soviética, Sí. ¿no? Una parte para... Una parte rusa. Una parte nazi, güey. Una parte japonesa y una parte rusa, medio inglesa. aliada. No, y inglesa. hasta una rusa. Ahí medio Pues sí, aliada. disminuida, medio- media- como la Francia de Vicky. Ajá, exacto. O sea, una Ahí onda a ahí. modo. ¿no? África, que sí lo planteo como nos vamos a dividir entre Alemania e Inglaterra, África. Pues yo creo que Inglaterra hubiera dicho, pues tú que quedas con pinche Ruanda, el Congo, Sudán y a mí me dejas Egipto y me dejas Tenía Sudáfrica, me dejas tenía- Nigeria, Marruecos para
Claro. bajar ahí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con Italia? Sí. O sea, a lo mejor a Italia le dicen, pues tú te quedas como estabas, nomás no te vamos a chingar, ¿no? Es como... Y no pidas más y ya. Y no te vamos a... Agárrate Grecia si quieres. Sí. No sé. Turquía, no sé, ¿no? Esa zona Sí, ahí de que influencia. también traigo ahí Ya. esa parte. ¿Y con Estados Unidos qué hubiera hecho? O sea, A ver, hubiera... pero suponiendo que Estados Unidos no se mete, que no hay Pearl Suponiendo Harbor. que le dicen esto, Ah, Roosevelt, ¿no? mantente y date con América si quieres. ¿A quién? A Estados O Unidos. sea, que, No, que- pero que hiciera ¿a quién? ¿Quién se pelea allá? No, digamos No. que en su Nadie. en su O sea, Estados imaginario. Unidos... que Estados Unidos se queda con América. Claro, exacto. Que Churchill y Hitler le dicen a Roosevelt, a ver, tú no te metas acá. Es más, únete como a nuestra Más bien idea tu zona de influencia es América Ajá. y haz lo que quieras allá. y no nos Y vamos a nosotros meter, no güey. nos Es vamos más, a quejar, no nos vamos a meter, no, nada. conquista México, llévate todo. Uy, ojalá, jalo. Sí, imagínate. Ya lo abordamos en... Y hagamos, en el otro hagamos episodio. como 4 grandes imperios en el mundo, ¿no? Estados Unidos, América, Inglaterra y... Alemania, y Japón, Japón y ya, y- Italia. listo. Ya, listo. No, pues yo agradecido de quedar en América. Sí, imagínate Sinceramente, cómo- mi pasaporte azul. No, y habría nacido yo en los América. Estados Unidos de América, de las Américas. A menos de que nos hubieran matado a todos. Eso también podría ser. haber pasado. Pues es que, o sea, claro, todos los eventos posteriores, ¿no? Y la fuga de cerebros que se van a Estados Unidos. Entonces, Es no, que, ya a ver, no güey, sucede a ver, eso y a ver. pasa. A ver, sí, imagínate que Estados Unidos se agarra y dice, va, jalo a conquistar América. La tenía muy fácil, güey. O sea, en América no había ningún pinche ejército, ningún país que No, dijera, nadie. órale, va, éntrale y a ver cómo nos va. Nadie, güey. O sea, hubiera agarrado, Sí. mete 3, 4 aviones por país. Ni siquiera tendría que haber hecho una gran inversión. Tumba el palacio de gobierno de cada país, pone soldados ahí y todo. Hubiera sido una conquista, yo creo que bastante pacífica. No creo que ningún país hubiera dicho, nos vamos a morir dándole la contra a Estados Unidos. Si las cosas se empiezan a reacomodar en imperios así de grandes, posiblemente todos hubieran dicho, no, pues este es la nuevo nueva forma orden, de ¿no? ver las cosas. Claro. Y fíjate cómo se acomodan las cosas en el libro en 1984 de Orwell. O sea, son 3 grandes imperios que más o menos siguen esta lógica. Que es Oceanía, Eurasia. que es Inglaterra y toda América. Y luego Eurasia, que es Europa y pues, Claro. Rusia. Ah. Y Asia Oriental, que es como China y como todo el subcontinente indio y Sí. Indochina, todo esto. Ahora, recordemos qué pasó cuando se le resistieron a Estados Unidos. O sea, que Japón dijo, yo no me voy a rendir sin condiciones. Que ese era el pedo, ¿no? Japón no se quería rendir porque quería que se rindiera sin condiciones. Y Estados Unidos, no, cabrón. Ahí te van las 2 primeras bombas atómicas y vas a ver cómo si te vas a rendir. Que también es una decisión estratégica militar de decir como de, ay güey, una invasión al territorio de Japón nos va a costar Sí, cientos de miles o decenas de miles de muertos. de muertos, de Mejor dólares, de recursos. Dale por ahí. y Aviéntale listo. estas 2 pinches bombas y vas a ver cómo se rinden. Entonces, bajo esa lógica, güey, yo no creo que el continente americano, nadie, ningún cabrón hubiera dicho hay que pelearnos con Estados Unidos. Ni lo diríamos ¿para qué? ahorita, ni... O sea, no había ninguna potencia militar en este continente. No la hay, güey. O sea, nomás Estados Unidos. Canadá tenía cierto nivel. Canadá, pero, ay, güey, o sea, y peleó en la Segunda Guerra Peleó, Mundial. Canadá. sí. También Sí, Australia, Holanda, ¿no? Australia y Esa Nueva zona. Zelanda Pues también. hasta nosotros pelearon. mandamos un Sí. escuadrón, güey. Pero, por ejemplo, hubo unidades militares canadienses, neozelandesas y australianas en el día D, en Normandía. Sí. Hubo varios que fueron allá. Ya nomás fueron al Argüende, güey. Ya. Yo también quiero ir. Manda unos aviones mi para que banderita. digan que peleamos. ¿Qué hubiera hecho Pinche miedo, Japón? güey. ¿Eh? Japón, ¿qué hubiera hecho? ¿En qué este escenario, en escenario? esta ucronía.
de que... En esta cronía de Estados Unidos dice, yo no voy a pelear, yo América para mí. O sea, ¿creen que Japón pudiera haber dicho como voy contra la Unión Soviética? Sí. Me Yo creo que consolido en China. Yo creo que Japón, su interés era China también, güey, ¿no? Porque Japón había invadido China. Ya. Estaban acá en toda la zona... Y es Manchuria. históricamente En Manchuria, es una de las invasiones más Es cruentas y horrible, violentas es de una las cosa, que ha habido. todavía hay una Sí, sí, sí. Y fíjate que curioso porque no se habla tanto de eso como se habla de todo lo que pasó en Europa, pero si tú revisas la historia, esta parte de la invasión de Japón a China, todo fue Filipinas, horrible, güey. Sí. Horrible, pero probablemente entonces Japón ya viendo esto, a lo mejor se hubiera metido más en China. Imagínate, Japón conquista China y Corea, las Coreas. Sí. ¿No? Bastante. La península de Corea, Japón, todo, y Malasia, Tailandia. sería un Japonzotote. Vietnam, un Japón inmenso. No sería una isla ya. O sea, no sería como esta concepción de una isla, sería un y imperio. de hecho, ahí. el territorio continental de Japón sería mucho más grande que su Claro. isla. Güey. Totalmente. ¿No? Ahora, lo que no sé es si ese tipo de conquista, güey, o por ejemplo la de Estados Unidos sobre América, era más bien tener sus colonias y que el país siga siendo solo el país, Es que- güey, ¿no? Fíjate, ahora que decían también lo de la repartición de África, pues es que Alemania ya había tenido sus colonias ahí, ¿no? Sí. Italia las tenía, Inglaterra. Entonces, Bélgica ya tenía- tenían un antecedentes de colonialismo, ¿no? Claro. Yo creo que ¿Es el Namibia? colonialismo... ¿La de Alemania es Namibia o...? Sí, A ver, espérame. tuvo Es el uno Congo, de ¿no? las- El No, el Congo es belga. belga. Sí, claro. Sí. Congo es muy Sí, belga. sí, claramente. Que es una de las colonizaciones más crueles que... Pues, ahí están. El Leopoldo. Sí, este, pidiendo- criminal total. Alemania que tuvo Perdón, colonias en territorio de los actuales Camerún, Togo y Tanzania. Tanzania. Entonces yo siento que el colonialismo es una complicación. Es como en México y la Nueva España y al final, bueno, quizá pasa, ¿no? Y queda así, pero a la muerte de Hitler, porque no iba a ser eterno, ¿no? O sea, a los 100 años muere Hitler o no sé. ¿Y quién lo ocupa? Tienes que Y entonces- sustituir a la población. Rudolf Hess. Y entonces El hijo de Rudolf. las colonias empiezan a decir, ay, ahorita es cuando, y pum, y se abren fuegos por aquí, fuegos por allá. No, a ver, para que funcione tienes que Sí. sustituir a la población. O sea, ve lo que hizo Estados Unidos o Inglaterra, Inglaterra con Estados claro, Unidos. pues, con Estados Unidos. Tienen que sustituir a la población. Claramente. Y parte de lo que Hitler buscaba, había premios a la natalidad en Alemania porque eran como, a ver, para tener este espacio vital que necesita Alemania, pues necesitamos cómo ocuparlo. Necesitamos gente, no solamente que lo conquiste, que lo cultive, que lo trabaje, que lo... Y seguramente aniquilar a los nativos, pues. Totalmente. y con- Totalmente. Pues sí. O sea, Chao, los adiós. considerados inferiores Vamos. y... Que vámonos. también ahorita vamos que lo rápido. mencionaste, en la Unión Soviética también hubo ese tipo de premios y tenían un premio cada 10 hijos, una mamá rusa le daban una lana, que era equivalente como a, no sé, güey, $8,000. Y güey, a mi una mamá cosa se así. lo hubieran dado. Cada 10 hijos. Mi mamá Pero- hubiera llegado. Señora. Un saludo. Un saludo a tu mamá que lo hizo sin los $8,000, que te digo, $8,000 ya me parece poco Sí. para 10 hijos. Sí. Ahora... Bueno, pero $8,000 en la Unión Soviética era como, pues eras ahí Y le daban- oligarca. Y además le daban una medalla, güey. Una me acuerdo cómo se llama la medalla. Procreadora, camarada procreadora. Algo así, Sí. no neta, te lo voy a buscar. Matrushka Sí, no, infinita, güey. No, Ah, nada más sí. 10 matroshkas. Camarada procreadora. Ay, güey. No, qué loco ese pedo. Eh, Tengo uno por aquí que... ahí está. En 1944 el régimen de Stalin creó el título de Madre Heroína y la Orden de la Gloria Maternal. Esta última tenía 3 clases, según si hubiesen tenido 7, 8 o 9 hijos. Pero la mayor gloria la otorgaba la Orden de Madre Heroína, destinada a todas las madres con 10 hijos. Ah, sí. Madre heroína. Y es una madre heroína. Sí. Saludo, la verdad, sí, A ver, ahí les va uno donde ya nos vamos a meter en cosas ahí complicadas. Políticamente. ¿Qué hubiera pasado con Israel? ¿Existiría el Estado de Israel como lo conocemos, el Estado judío de Israel? Sí, de a por sí casi...
O sea, pensando en que le dan terreno libre a Claro que Hitler no como existía, date, güey. Claro que no existiría. y que entonces Inglaterra ya no tiene ese sentimiento de culpa que les permite migrar a Israel y hagan su estado ahí donde yo tenía mi cotorreo, quiten a estos palestinos y hagan su desmadre. Yo creo que no, güey. Yo creo que, o sea, si el pedo de Hitler era acabar con los judíos, güey. Claro. O sea, si por Hitler hubiera acabado con los judíos, con su historia, con su legado, con su cultura, con su lenguaje, con Y su todo. borrado Güey. de la historia. Borrarlo, ¿no? como Sí, si no hubieran claro. sucedido. Sí. Y hubiera Como tenido ahí Jesús no hubiera sido terreno judío, ¿no? libre. O sea, sí. Sí. Hubiera cambiado la Biblia. Sí. O sea, Sí. yo sí creo que por cómo se dieron las condiciones sociopolíticas después de la Segunda Guerra Mundial, Israel no hubiera existido. O sea, Sí, no hubiera forma de que existiría. Porque Inglaterra, pues en una de esas se consolida más como este imperio, y entonces le dicen a don Lawrence de Arabia, ya no pelees ahí, ya no te alies con los árabes, ya estamos en paz con los alemanes, chíngate los árabes, más bien. Ya. Sí, yo creo que de haber avanzado, es decir, pues ahí es que como nos contabas en tu viaje a Tierra Santa, pues ahí está también pues el cristianismo, ¿no? Claro. Entonces se hubiera borrado todo rastro del judaísmo y se hubiera instaurado ahí también una onda muy cristiana, ¿no? Sí. Es ahí, yo sí Luterana. pienso mucho en la posibilidad Sí. de estos cuatro imperios que tal vez hubieran sido Los mega insostenibles imperios. a la larga, ¿no? Yo- o sea, yo- esa es mi yo idea, creo sí. también pudieran Serían América con Estados Unidos, Japón. con la todo- parte Toda la Asia, China, oriental de todo Asia. el sureste. Sí. ¿Y la India? ¿Qué pasa en la India? ¿Quién se la Inglaterra. queda, güey? Inglaterra. Le claro. permiten Ya estaba ahí, conservar tenía, sus- claro. La independencia de la India es posterior a la Segunda Guerra, o es ¿Cómo crees? Y sí, O es es en el más o menos 40 contemporánea. Es que creo que es en el 47, pero no sé. No sé si estoy según diciendo yo, mal. o es más o menos contemporánea a la Segunda Guerra, o Según yo es en el posterior 47, pero ahorita te digo. a la Independencia a de la la Segunda India. Guerra. Creo que sí le atiné. La independencia de la India consistió en revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron al fin bajo el liderazgo de Gandhi entre el 42 y el 47. Ahí está. Sí, contemporánea. O sea, le hubieran permitido. Sí. Le hubieran dicho, Es cierto. mata a todos esos pinches. ¿Y Oceanía? Cutrapalis. Pues Inglaterra también, que es Inglaterra ya era como sigue siendo. Sí. En una de esas hasta podría haberse quedado como país independiente en este escenario. Pues ya se había independizado, entonces como pues ya, y tú quédate, tú haz tu cotorreo, bueno. eres parte de la Commonwealth, somos amigos, Pero Japón no tendría interés también, quizá. pero pues ya podrían hacer paz ahí. Pues sí. Que Australia peleó contra Japón también en Borneo Sí, y en ahí todas Papua Nueva las- Guinea, en todo este lado. O sea, podrían ser estos cuatro imperios y algunas cuantas naciones independientes, ¿no? En una de esas, hasta Estados Unidos dice, pues no me interesa toda América, me interesa hasta Panamá y ya, Sí. ahí dense el resto, los Y- voy a dominar, pero... O esto, Argentina se hace muy alemana, ¿no? Todo el sur de Brasil, toda esta onda. Alemania dice, no, sí, a mí sí me interesa, y se hace una Sudamérica alemana. Y posible conflicto posterior con, Sí, Estados con los Unidos, Estados Unidos de las Américas. No sé, o sea, por ahí pudiera... de las Norteaméricas. Es que también yo creo que lo que no dimensionaban y no dimensionamos todavía nosotros es que el mundo es muy grande. O sea, ¿cómo lo dominas? Lo ¿Cómo- vimos en el episodio pasado. Sí. O sea, el mundo es Sí, enorme. es una ¿Cómo locura. lo Sí, dominas? y además ¿Cómo es lo enorme controlas? y muy ¿Cómo- diverso, güey. O sea, Claro. es enorme y muy diverso. Yo creo que inclusive hoy sigue habiendo países muy grandes que podrían ser países más chiquitos, nuestro país simplemente, güey. O sea, creo que ya lo habíamos dicho en algún episodio. Si tú agarras a alguien de Chihuahua y a alguien de Yucatán, de pueblos, pues probablemente no tienen nada que ver, güey, ¿no? A lo mejor ni el lenguaje, ¿no? Las conquistas, así sean en forma violenta o pacífica, no funcionan si no sustituyes a la población original. No funcionan. O sea, ve Crimea, o sea, cómo ha funcionado Crimea como
es ucraniana, te la regalamos Rusia, no, ya viene de regreso para acá, no, ahora Putin la agarra. Y entonces este conflicto, pues ¿de dónde somos? Sí. Y algunos tienen una idea y otros tienen otra y no, pues no funciona. Y en razas bastante similares. O sea, o en la misma raza además. Y imagínate en razas diferentes. Claro. O sea, tienes que sustituir a toda la población y pues algunas naciones lo intentaron hace muchos más años y son cosas súper violentas y son reales genocidios de extermina a todos. Que yo creo que en la realidad actual ya no podría pasar, porque no creo que... O sea, para exterminar la población de un país entero tienes que usar armas que ya no... O sea, que no se quedaría en una guerra convencional. Sí. O sea, escalaría a un conflicto global, lo que hablamos en el episodio número 1 de esta temporada. O sea, acabaríamos todos moridos, güey, ¿no? Ya eso fue en algún tiempo donde además las guerras eran guerras armamentísticas, digamos, ¿no? Yo ya veo poco probable. Si ahorita tenemos ya año y medio viendo lo de Rusia y Ucrania. Y es algo muy localizado y que las reacciones globales fueron más en sanciones económicas para Rusia, ¿no? Nadie dijo, yo voy a meter, y Rusia tampoco dijo, yo voy a aventarle un misil nuclear ahí, porque pues ¿no? Sí, tienen, o sea, esto no es tan fácil conquistarlo. No es tan fácil hacer estas supernaciones. Sí. Más bien, como hemos platicado en otros episodios, la tendencia viene como más hacia la fragmentación de estos territorios y a reconocer como las diferencias culturales hasta en las mismas razas o en pues, lo que pasó en Checoslovaquia, por ejemplo. O sea, como, ay, cabrón, pues somos diferentes y yo soy de acá y no sé qué, y podría fragmentarse todavía más ciertos lugares. México, por ejemplo. Estados Unidos, güey. O sea, California no tiene nada que ver con estados republicanos del centro, güey. O sea, te apuesto que California diría, yo me quiero independizar. Claro. Pues, y le da la economía y todo para hacerlo. Fácilmente podría. Pues este es más o menos lo que yo me imaginaba, esta posible paz entre Inglaterra y Alemania. Que está este libro fantástico de La Corona de Netflix, la serie, ¿no? Que uno lo ve y se ilustra tanto. Y porque yo no conocía esa historia, pues, a fondo, digamos, pero está este personaje, ¿no? Que es el que abdica, ¿no? Que es Eduardo. No me acuerdo ya, pero que era congeniaba, creo que sí, ¿no? Que congeniaba mucho. El que abdica porque se quiere casar con Wally Simpson, con la divorciada norteamericana. Exacto. Sí, Eduardo, creo. Pero sí, ¿no? Entonces, ya había ahí, o sea, también una... Siempre ha habido, ahí te va otra simpatía nazi, que también hay una ucronía muy padre de Philip Roth, que es y que lo hicieron una serie hace poquito, no me acuerdo cómo se llama, pero aviador Lindbergh. Ya, claro. Lindbergh era un pro-nazi totalmente y pudo haber sido, en esta ucronía de Roth, es el candidato a la presidencia con toda esa popularidad que tenía Lindbergh y establece una nación filofascista en Estados Unidos donde pues, yo no me voy a pelear con Alemania. Claro. ¿Por qué? Si tenemos ideas en común. Al contrario, ¿no? Sí, nos vamos ahí a ayudar. Claro. Sí. Bueno, este tema y la Segunda Guerra Mundial da para muchísimo. No lo vamos a poder agotar, pero seguramente vamos a hablar más de la Segunda Guerra Mundial en tiempos imposibles. Y antes, índice de variabilidad. A ver. La paz entre Inglaterra y Alemania. Yo creo que si eso hubiera generado los grandes imperios, un 8. Un 8. Porque nos hubiera tocado o sufrir una guerra o una conquista o anexarnos a Estados Unidos. O muchas guerras. O la expansión en la Segunda Guerra Mundial de estos imperios y luego por ahí de los 70s, 80s otra vez independencias, otra vez revueltas, otra vez. Parte de la resistencia. Mira, amigos. Lo que yo digo es si lo bueno y lo malo que estamos aquí a un lado de Estados Unidos, si a mí me toca ser de su equipo,
acepto. O sea, y ya que no me desindependicen. ¿Tú qué calificación le das? No, bueno, es que cuando decías, es que se logra la paz, ¿no? Entre Alemania e Inglaterra, uno dice, pues sí, o sea, todo también es, o sea, toda meta quizá de la guerra es que termine pronto, pues, ¿no? Y que porque se podría haber ahorrado quizá, en teoría, más muertes, ¿no? Quizá no, porque todo esto que estamos hablando, o sea, el exterminio de la dominación de África, ¿no? Hubiera sido una locura de muertes. Sí. Entonces dices, no, qué bueno que pasó y que Churchill se mantuvo y entonces, no me la muevan la historia porque, ¿no? Pero en dado caso, yo creo que si hubiera sido un tema ahí, quién sabe cómo se desenvolvería México, ¿no? O sea, ¿quién estaba sobre México? Se dice, ¿no? Que Alemania en algún momento pues hubiera tenido intención por tener influencia. Telegrama también, Zimmerman. Claro. Sí. Entonces es alto. Yo pensé en otra cosa, güey. No, y aquí estamos para mover la historia, ¿cómo no? Vamos a moverla. Ahorita que te escuchaba. Probablemente no se hubieran estallado las bombas atómicas en ese momento y las hubieran estallado después. Pues, en otra guerra, güey. Otras guerras. Que eso que dices también, quieren acabar antes las guerras y quieren que se acaben rápido, que es contrario a lo que dice Orwell, que el estado y el estado ideal de estas naciones gigantescas es estar en guerra todo el tiempo. Como Roma. Sí, porque te mantiene unido. Claro. Te mantiene unido y tiene una teoría económica bien interesante que es mantienes a la gente en producción, pero no se enriquecen porque producen cosas que se destruyen. Qué loco. Que es una locura eso. O sea, no se enriquecen porque no hay consumo. ¿Por qué? Porque todos trabajan para construir cosas que explotan. Que van a destruir. Que van a destruirse. Wow. Sí, fíjate que yo creo que eso sí hubiera cambiado mucho el tema de una guerra nuclear. Porque en el 45 explotaron 2 bombas atómicas y no han vuelto a explotar ni una porque saben que, por un conflicto, que para la próxima ya no salimos de ahí, ¿no? Entonces, imagínate que esas bombas hubieran sido explotadas, no sé, en los 80s. Vuelvo a Orwell. Orwell lo que plantea es que estas 3 naciones tienen las armas suficientes para destruir 1000 veces la Tierra, pero sus conflictos son batallas muy convencionales y localizadas en ciertos puntos fronterizos. Todo el tiempo están en guerra en ciertos lugares. Nada más. Y no se avientan misiles nucleares porque les conviene este estado en guerra. O sea, que en una de esas, por ejemplo, ve a nuestro amigo, le mandamos un saludo a Vladimir Putin, le conviene ese estado de guerra permanente. O sea, en una de esas es una decisión no ocupar Ucrania. O sea, puede ser que oye, pues me conviene más bien estar ahí. Sí. Vámonos. O sea, no lo quiero ocupar. ¿Para qué lo ocupo? Y que su modo de guerra es como Siria, ¿no? O sea, destruir infraestructura para cuando me toque a mí ocupar, pues yo construyo. Exacto, y ahí mi economía se crece. ¿Tu índice de variabilidad? No, sí, 9, alto. Sí, yo también le doy un 8, yo creo. Creo que nos hubiera tocado tal vez estar conquistados o estos inicios de la reconquista o la reconstrucción de no sé qué país hubiéramos vuelto a construir. Pero bueno, amigos, no podemos acabar el tema de la Segunda Guerra. Va a haber mucho que vamos a platicar, pero les damos las gracias por habernos acompañado en este episodio número 17 que tuvo errores, tal vez. Ahí señálenos los errores que, sobre todo de pronunciación, creo que el alemán no es al menos no es muy fuerte. No nos señalen, nomás escuchen. Sí. Y los invitamos a que el próximo jueves también nos vean y nos escuchen y nos sigan en las redes sociales. Pues seguimos teniendo aquí cosas que vamos a platicar y se vienen cosas ahí muy interesantes. ¿Algo que quieran comentar antes de cerrar? Pues yo nada más agradecerle a la gente que nos escucha, que nos ve. Síganos en Twitter en @tiempoimposible, en Instagram @tiemposimposibles y ahí están los textos crónicos que leemos al principio de cada episodio en tiemposimposibles.com. Y suscríbanse al YouTube. Cuéntenos en dónde nos escuchan,
¿no? Que hacen también cuando están Sí, viendo estas historias. si están A en mí el eso coche, si están me parece en- muy interesante. Claro. En una cita romántica. Ajá. Sí, acompañado. Para dormirse, para para dormir. pantallar a su conquista. Déjame te pongo un podcast de conquista. De conquistas históricas. Y sí, estamos aquí para intentar cambiar la historia, al menos en la imaginación de ustedes que nos escuchan y de nosotros que nos inventamos toda esta serie de pendejadas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias acá a la producción, a Edwin y Gastón. Yo soy Carlos Michel Yo soy Tiempo Detenido. Y yo soy Pablo Hernández Mares. y nos vemos en otros tiempos. Increíble giro de acontecimientos en la guerra en Europa y Asia. El primer ministro británico Winston Churchill, quien estaba en Berlín firmando el Tratado Anglo-Alemán para una nueva África, disparó frente a una multitud a un distraído Adolf Hitler. Con una pistola pluma, justamente con la que firmaría el tratado, Churchill accionó el arma de un solo tiro contra la cabeza del Führer, matándolo instantáneamente. Militares nazis abatieron al momento a Churchill y a su comitiva. Sin embargo, en estos momentos, la RAF británica bombardea salvajemente varias ciudades alemanas aprovechando el descontrol en la nación teutona. También nos llegan partes de guerra donde se anuncia que un ejército de más de 2 millones de efectivos soviéticos acaba de atacar a Alemania desde Polonia. Y en el Pacífico, las fuerzas americanas dieron un golpe inesperado y contundente contra el ejército nipón en Okinawa, hundiendo 4 portaaviones y destrozando la base militar japonesa en la isla. El emperador japonés Hirohito ha prometido venganza de lo que él llama un cobarde ataque y le ha declarado la guerra a los Estados Unidos. O sea que de todos valió madre. O sea que... Muy buena, muy Sí. buena.